Dios, pero qué juegazo. Una de las razones por las cuales soy bastante pesado cuando critico a analistas o amantes de los juegos que crean contenido es por la falta de equilibrio a la hora de juzgar ciertas obras. Defender ciertos Souls-like creo que es bastante fácil, pues ejemplos como el de Lies of P o Nioh creo que muestran una calidad lo suficientemente alta como para que en general haya una opinión positiva. Evidentemente siempre habrá quien critique cualquier cosa y bueno, siempre es sano desde la crítica constructiva, pero en ocasiones incluso los juegos de From Software no se libran de que se les busque puntos negativos de forma gratuita. Y eso que hablamos de los juegos del estudio que cuidan mucho casi todos los aspectos de su obra, dejando de lado claro está el apartado técnico o la optimización, que a veces está algo más descuidada. Pero sin duda, los juegos del estudio japonés están muy bien hechos. Y como decía, algunos juegos, algunos Souls-like, son bastante sencillos de defender y otros, por alguna razón, pues cuesta más. Porque una parte de las críticas y valoraciones provienen de gente que a la hora de dar su opinión suele anteponer sus filias y sus gustos. Personalmente el caso que más me molestó en los últimos tiempos probablemente haya sido el de Lords of the Fallen, el cual tuvo diferentes reacciones entre la comunidad que suelo observar. A unos les pareció tremendo juegazo y en cambio a otros les pareció una obra con defectos demasiado pronunciados como para valorarlo como un gran Souls-like. Lords of the Fallen tiene defectos, por supuesto, como los tiene Dark Souls, como los tiene Lies of P, Elden Ring y todos los juegos, pero objetivamente, bajo mi humilde punto de vista, es un juego bien hecho, de alta calidad, dejando de lado, claro está, las preferencias y gustos de cada uno. Y es algo en lo que creo que a veces fallamos y no nos damos cuenta a la hora de valorar las obras y el trabajo de la gente. En este caso hablo del género Souls, por supuesto, y he puesto el ejemplo de Lords of the Fallen porque, como he dicho, a pesar de sus defectos es un juego con un apartado visual espectacular, con un combate que funciona bien, con unos diseños maravillosos y con un mundo que, al menos ambiental y atmosféricamente, está trabajado, muy trabajado. Objetivamente es una obra bien hecha, dejando de lado, como he dicho, nuestras preferencias o las opiniones negativas de especialistas del género. De todas maneras, no quería hablar en este vídeo de Lords of the Fallen, era un ejemplo, y probablemente es un juego que merezca un vídeo aparte. Independientemente del presupuesto y los medios, seguramente hay cosas que objetivamente son fáciles de valorar y que no nos equivoquemos mucho a la hora de juzgar si algo nos parece mejor o peor. Y en el género Souls hay ciertas cosas que nos dan pistas muy rápido de ello. Como por ejemplo, el combate. Crear un videojuego, independientemente del género que sea, debe ser muy complicado. Debe ser difícil conseguir que acabe siendo algo que funcione bien y que sea al menos entretenido. Pero crear un Souls-like, visto lo visto estos años, me parece que no es nada fácil. Y aunque me he tranquilizado un poco en los últimos tiempos, el virus Souls me tiene atrapado y por supuesto he intentado probar casi todos los juegos que fueran de este género o que al menos tuvieran influencias de este, intentando no faltar al respeto de sus creadores
he comprado en algunos momentos juegos que mucha gente tildaría de auténticas aberraciones. Hace un tiempo, no recuerdo cuándo ni dónde, vi un juego que me llamó la atención. Apestaba a Souls-like a primera vista, así que por supuesto tuve que investigar un poco para ver si ese virus Souls que me domina pues podía ser contentado y alimentado. Ese juego no era otro que The Last Ori Crew. Leí algunos análisis, miré algún vídeo y me quedó claro que era el típico juego que una vez comprado podría hacer que me arrepintiera a los 5 minutos. O bueno, o tal vez que acabara enganchado a él, quién sabe. Y como la economía está como está, lo mejor es no arriesgarse, ponerlo en favoritos y aprovechar una oferta y probarlo cuando el desembolso sea algo que no sea muy doloroso si la cosa no funciona. La realidad es que el juego bajó bastante rápido de precio, cosa que eso no suele ser muy buena señal, así que en una de esas ofertas de la Store, al precio de alrededor, pues no sé si fueron 6 o 7 euros, o 5, no recuerdo ahora bien, pues bueno, era un buen momento para comprarlo. Y bien, aunque le di un par de horas cuando lo compré hace meses y luego lo abandoné como si fuera un hijo no deseado, pues bueno, le he dado una oportunidad más seria estos últimos días y la verdad es que me parece un juego que me tiene algo desconcertado. The Last Ori Crew me parece una bizarrada curiosa. Es un RPG con aroma clásico, el típico juego de rol al que jugaba hace muchos años. Y lo siento en ese aspecto tan viejo como si retornara a alguno de aquellos. Pero es verdad que también tiene ese cierto tufillo, ese cierto encanto. Un universo propio, una historia de fondo como hilo conductor, toma de decisiones que cambian la aventura, etc. Y todo esto adornado con un combate Souls. Es un juego que me parece fascinante, como me parecía por ejemplo Elex, que era un juego con una premisa interesante y con cosas que hacían que tuviera un público fiel que le perdonaba todo lo que tenía de tosco y regulero. The Last Ori Crew es un juego con un mundo de fantasía medieval mezclada con la ciencia ficción, con una raza que parecen los ingenieros de Prometheus y que están en guerra con una raza de hombres rata que parecen sacados de los Skavens de Warhammer. Sinceramente es un popurrí que durante las horas que he estado jugando no sabía si me parecía una genialidad o una tomadura de pelo. En cuanto al protagonista de la aventura, pues bien, la falta de carisma es tan pronunciada como mi incapacidad para ser simpático. Y aún así, durante la aventura, en los diálogos que mantiene con los NPC de turno, pues bueno, los chascarrillos y las bromas son tan frecuentes que a veces sueltas una sonrisa, pero sinceramente no tienes claro si te ríes porque ha tenido gracia de verdad o porque imaginas a los desarrolladores haciendo el juego hasta las trancas de cigarros de la risa. En fin, The Last Ori Crew es un juego que creo que tiene elementos que para un reducido número de jugadores les puede parecer un juego de culto, pero que lo más probable es que para la mayoría de nosotros tenga un aura que nos haga huir a la carrera. Este ejemplo, este juego, es una muestra de lo tan difícil que es realizar un Souls-like. El combate está lejos de acercarse a lo que sentimos cuando jugamos a una de las obras de From Software. Tiene muy buenas intenciones y, como he dicho, el resultado final puede ser disfrutable para algunos, pero los que buscan una experiencia Souls-like no creo que la disfrutarán como deben. Y es que, como digo, lo nuclear, lo que sostiene estos juegos que tanto nos gustan, pues parece ser que principalmente es el combate. Nos encanta el diseño de niveles, la narrativa especial, el arte, el lore y muchas otras cosas, pero lo que sostiene nuestra experiencia de juego es el combate y si no está a la altura, mal vamos. Como dije antes, debe ser terriblemente difícil conseguirlo, pues podríamos pensar que los desarrolladores podrían limitarse a copiar lo que ha hecho From o lo que han conseguido otros Souls-like de éxito, pero tenemos muchos ejemplos de juegos que no solo no lo consiguen, sino que se quedan muy lejos de esto.
Son toscos, poco fluidos, les falta contundencia a la hora de sentir los golpes, etc. Como no estoy metido dentro de la industria y por lo menos intento no hablar de cosas que no sé, pues no sabría decir qué es lo que limita tanto a los estudios que intentan imitar esta fórmula. Lo fácil sería decir que la falta de presupuesto, pero tal vez se deba al talento, no lo sé. Tampoco sé si, por ejemplo, The Last Ori Crew, al querer acaparar tanto, al demostrar esa ambición, todo eso ha sido un hándicap para que el combate no esté a la altura, no lo sé. Ahí tenemos a Timesia, que lo poco que pude jugar me transmitió que pese a un bajo presupuesto se puede conseguir un buen combate. Y pese a las críticas que recibió porque poseía apartados mediocres, mucha gente quedó contenta con el juego. Como digo, gracias al combate. Hace poco vi un vídeo que se titulaba algo así como ¿cómo crear un buen Souls-like? La verdad es que yo no sabría ni por dónde empezar. Y solo podría guiarme a duras penas por mi experiencia como jugador comparando lo que conozco entre sí. Por eso me apetecía nombrar The Last Ori Crew, porque es una propuesta que intenta ofrecer al jugador una experiencia más completa, más ambiciosa que Timesia. Y en cambio, Ori Crew, el resultado, pues bueno, aparentemente ha dejado muchísimo más fríos a los jugadores de la comunidad Souls que Timesia. Así que, pese a lo tanto que nos pueda ofrecer el género Souls, como nos ha demostrado From Software, diría que básicamente lo más importante de un Souls-like es el combate. Y probablemente un Souls-like mediocre en muchos aspectos, si tiene un combate buenísimo, podría tener cierto éxito en la comunidad. Ori Crew me parece un buen ejemplo de una variante del género que me gustaría disfrutar. Evidentemente con un buen salto de calidad, sobre todo en la jugabilidad. Y bueno, mezclar un RPG con la fórmula Souls, con una buena ejecución, con un mundo atractivo y una buena historia, pues oye, la verdad es que me apetecería mucho. Pero sin duda hay un juego con unas mecánicas, con unas ideas que personalmente creo que te pueden atrapar y disfrutar de forma absorbente. Outward es un juego que hace uso de un combate Souls, de un combate tosco, pero la verdad es que en este juego que es de culto realmente, pues bueno, la realidad es que lo que ofrece es tan bueno que el jugador que se zambulle en esta aventura le puede perdonar casi todas las cosas que pueda hacer mal. Cuando jugué por primera vez a Elden Ring, lo que más destaqué de la experiencia fue esa sensación de aventura, esa sensación de explorar y descubrir, de ser uno de aquellos personajes de una partida de rol deambulando por un mundo fantástico, épico y fascinante. Outward quiere ofrecerte lo mismo, solo que con un apartado técnico, pues eso, como el que veis. O con un combate Souls tosco, con unos diseños de enemigos un poco estrafalarios y con una exigencia que tal vez muchos no estén dispuestos a disfrutar. Pero la realidad es que Outward ofrece una aventura de verdad. Dentro de la composición del juego, del RPG, del combate, la realidad es que es una aventura de supervivencia donde nos afectará el frío, el calor, la enfermedad, el hambre, la sed. Necesitaremos dormir, necesitaremos luz para explorar las mazmorras y deambular de noche, necesitaremos reparar, descansar, buscar lugares seguros donde hacerlo y sobre todo gestionar nuestra mochila. Por ejemplo,
cuándo soltarla al combatir, gestionar su espacio, cuánta comida llevar, qué materiales, armas, flechas y sobre todo no perder la mochila y si lo hacemos, recuperarla. También debemos, por ejemplo, decidir cuánto dinero llevar encima y bueno, y varias cosas más. Todo esto, como decía, explorando un mundo abierto, combatiendo al estilo Souls-like y decidir si jugar la aventura en cooperativo o en solitario. Tiene cosas que no están muy bien hechas, que son toscas, molestas, y para los que estamos acostumbrados al buen hacer de From Software, pues bueno, como digo, tiene cosas difíciles, pero lo bueno que tiene, lo bueno que ofrece, es tan intenso que lo puede compensar. Una aventura en mayúsculas que, pese a muchas limitaciones, consigue ser atractiva a nivel artístico y ambiental, y con una música en muchos momentos preciosa. Así que mientras escribo esto, me doy cuenta de que opiné hace un momento que lo más importante para un Souls-like era el combate. Y ahora con Oudwar cojo esas palabras y me las meto por mi zona más oscura. Seguramente sería un juego demasiado hardcore para muchos, pero me imagino implementar lo que ofrece Oudwar, que por cierto no le queda mucho para su segunda parte. Como digo, implementar lo que ofrece Oudwar en Elden Ring. ¿Os imagináis? Podríamos estar ante una de las soluciones que demandan muchos con el tema de la fórmula agotada. Todas esas mecánicas implementadas en un juego como Elden Ring podría dar como resultado algo muy, pero que muy interesante, aunque tal vez no tanto para el gran público. No lo sé, pero la realidad es que me encantaría comprobarlo.